Otra de las partidas que se celebró en este torneo fue la disputa que llevaron Bogolyubov y uno de los clásicos del ajedrez que le ganó el título de campeón mundial a José Raúl Capablanca. De seguro ya saben de quién se trata, Alexander Alekhine. ¿Quién fue el ganador de esta partida? Pues los invito al tablero para que los descubramos juntos. La partida inició con la jugada E4, E6, D4, D5, caballo C3, alfil B4, E5, C5, D por C5, caballo C6, caballo F3. Como hemos podido observar, las jugadas iniciales fueron de una defensa francesa. Las negras continuaron con F6 dudoso. Este orden es dudoso, lo más correcto era jugar alfil por C5, alfil D3, F6, y las negras tienen un juego satisfactorio porque han logrado el objetivo esencial de la defensa francesa, destruir el centro de las blancas. La partida continuó después de esta pequeña imprecisión de Alekhine con alfil B5, admiración, alfil por C5, enroque corto, alfil D7, torre E1, sobre protección de ese punto E5. Mantenerlo le da más ventaja de espacio a las piezas blancas. Otra posibilidad era dama E2, porque intenta aprovechar la mala coordinación de las piezas negras. Después de la realizada en la partida, el negro continuó con F por E5, caballo por E5, caballo por E5, torre por E5, alfil por B5, caballo por B5, caballo F6. Otra jugada para defender al peón D6 porque el blanco lo estaba capturando era rey F7, pero sería muy peligroso de mantener ese rey en el centro porque las blancas pueden contestar con dama H5, G6, dama F3 jaque, caballo F6 tapando de ese jaque, C4. Las blancas abren la posición aprovechando la mala colocación de su rey, por lo tanto tienen una iniciativa muy poderosa. Y si las negras contestaban con A6, el blanco respondía con C por D5 admiración, E por D5, porque no se podía capturar ese caballo con A por B5, porque el blanco tenía D por E6 jaque, rey G7 y torre por C5 con ventaja decisiva. Y siguiendo nuestro análisis en la jugada 17, el blanco continuaba también con caballo C3, ventaja decisiva. La partida continuó con torre por E6 jaque, rey F7 y un golpe táctico para destruir la defensa de las negras, torre por F6 admiración, G por F. Si las negras capturaban esa torre con dama por F6, caía el peón de D5 con dama por D5 jaque, dama E6, dama por E6, rey por E6 y ahora el jaque doble con caballo C7, ventaja decisiva. Y continuando nuestro análisis, las negras podían capturar rey por F6, dama H5, H6, B4 admiración, A6, porque si se capturaba ese peón existe el jaque de dama H4 y dama por B4, caballo C3, alfil D4 y dama F3, jaque con ventaja decisiva. La partida continuó con dama H5 jaque, rey G8 y cuando el negro piensa que se va a escapar, las blancas terminan su desarrollo también limitando la salida de ese rey con la jugada admiración alfil H6. Dama D7 porque se amenaza dar jaque mate con dama G4 y ya sería funesto para el negro. Caballo C7 doble signo de admiración. Una jugada de desviación que si se captura dama por C7 entraría mi dama por G4. O incluso dama por D5 y después capturo el alfil de C5. Torre D8 sería una posibilidad de defensa, a lo que las blancas responderían con torre 1, dama F7, dama H3, alfil F8, caballo E6, torre E8
y alfil por F8, ventaja decisiva. Y como ya mencionaba, si el negro capturaba dama por C7, el jaque mortal dama G4, rey F7 y dama G7 con ventaja decisiva. Y después la partida continúa en la jugada 18 con dama H3, admiración. Un tratamiento clásico que remata vistosamente la lucha. Torre B8, torre E1, torre D8 y el golpe que finaliza esta posición, caballo por D5, doble signo de admiración. Torre por D5, no se puede capturar de dama porque existe la jugada dama G4 ganando. Contra torre por D5 también dama G4 y otra posibilidad de ganar era dama G3, pero en este caso el blanco eligió dama G4. Torre G5, única, y ahora existe la jugada dama C8 jaque, alfil F8, alfil por F8, H5, para tratar de abrirle una salida de escape a ese rey, F4, también era fuerte torre E7, mucho más que la que se eligió en la partida. Y luego de F4, rey H7, ventaja decisiva, y aquí el blanco se quedó con el punto, pues parece que en esta jugada se le cayó el tiempo a Alexander Alekhine y le dio la victoria en pocos movimientos en esta partida. Y así, de esta forma, descubrimos quién fue el ganador de esta partida, Bogolyubov, que le asestó un importante punto en este torneo y que lo llevó a estar en una buena posición.